días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Es el saludo protocolar. Gloria a Dios. Saludamos poderosamente en el poderoso nombre de nuestro amado y Salvador Señor Jesucristo. En esta hora, hoy miércoles, ¿verdad? Vamos a transmitir a través del Facebook. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Estamos aquí para bendecir sus vidas. A lo mejor ponerlo un poquito al día porque hemos estado un poquito atrás en las transmisiones de, del Facebook. Una vez más aquí en este espacio buscando mi pueblo. Buscando mi pueblo. Saludo, como les dije, poderosamente en el nombre de nuestro amado y común Salvador Jesucristo. Espero que sea así, ¿verdad? Gloria a Dios, bendito sea el Señor, para, ¿verdad? Beneficio de cada uno de nosotros en la salvación y el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios, bendito el Señor. Tengo una sesión aquí, pero primero quiero recordar un poco, ¿verdad? Cómo se mueve el Señor, cómo el Señor está en la agenda, ¿verdad? En su propósito, en su propósito como declara la palabra de Dios, que Jesús mismo dijo por su propia boca. En Lucas capítulo 19:10 fue recopilado sus palabras y dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Vamos a recordar eso. Padre Santo, gracias por su palabra. Gracias por su amor y misericordia. Gracias por su empeño de enviar a su Hijo amado a buscarnos, a salvarnos. Guíenos, Señor, denos entendimiento y sea usted haciendo la obra en nuestras vidas, Señor, pues nosotros nada podemos hacer. Así dijo el Señor Jesucristo, que sin Él nada somos, nada podemos hacer. Así que dependemos y le necesitamos, dependemos de usted, le necesitamos a usted, Padre Santo, para que haga la obra en medio de su pueblo. Y eso le pido en esta hora, Señor, tanto aquí como los que nos escuchan a través del sistema, que sean bendecidos, sean su mente aclarada, reciban entendimiento, reciban de su palabra en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios, bendito el Señor. Les dije que le estaba haciendo un recordatorio de los propósitos de Jesucristo y el mismo Señor dijo que Él vino a buscar su pueblo. Por eso que titulamos este programa Buscando mi pueblo. Es el Señor Jesucristo que le está buscando. Él tiene ese deseo de encontrarle y salvarle, darle el don de la vida eterna. Dice así en Lucas 19:10 nuevamente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Bendito el Señor por siempre. En Juan, si usted va a Juan 10:10, que el Señor también es el que protagoniza estas palabras, Él fue quien las dijo con mucho deseo, ¿verdad? Y por su propia voluntad, Él habló. Él fue que los dijo, nosotros acá la leemos y hacemos referencia a ella. En Juan 10:10 nos dice la palabra de Dios, que dijo Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Que estos dos textos los vuelvo y los repito casi, ¿verdad? En casi todos los programas que doy, casi todas las intervenciones, hago referencia a la labor que el Señor todavía hoy por hoy está haciendo. Él te está buscando. Él quiere perdonarte, quiere salvarte y está en eso. Vamos a verlo en el movimiento, en el tiempo del primer siglo, que nosotros nos referimos en el primer siglo, donde comenzó el cristianismo, donde comenzó, ¿verdad? La iglesia, donde estaba por comenzar, también modo de decir, porque la iglesia comienza luego, ¿verdad?, de la muerte de Jesucristo, pero estamos allí cerquitita, ¿verdad? En Juan, vamos a referirnos al libro de Juan, el libro de Juan, y vamos a ir a unos puntos dados ahí donde Jesús habla de la libertad, ¿verdad? Ahora, en Buscando mi pueblo, el tema que tenemos es la verdad
os hará libre. La verdad os hará libre. Así que Jesús está hablando de una libertad que Él nos ha de dar. La verdad os hará libre, verdaderamente libre. Vamos a Juan, al versículo, eso está en el versículo 36 literalmente, ¿verdad? Nos dice así, lo voy a leer porque lo tengo aquí, versículo 36 del capítulo 8 de Juan. Vamos a tratar del 31 al 37, pero le voy a adelantar el 36 ya. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que nos dice Jesús en ese texto. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Desde ya vamos a comenzar. Esta porción de la Escritura Jesús se las dijo a unos judíos que eran incrédulos. A pesar de que la porción escritural le decían que los que habían creído, pues Jesús se refirió a ellos, pero Jesús se refirió a ellos en términos como que ustedes no están creyendo nada, ustedes no han recibido nada verdaderamente. Vamos a la palabra, porque la palabra habla bien claro. En Juan capítulo 8, versículo 31 al 37 nos dice, en la Reina Valera que yo tengo aquí, en 1960, dice, en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos, repito eso de nuevo, dijo entonces Jesús a los judíos, eso está claro ahí, ¿verdad? Le dijo a los judíos, allí estaban los discípulos de él, allí estaban los apóstoles, allí estaban aquellas mujeres que le seguían constantemente, pero en esta ocasión él se dirigió a los judíos que recientemente habían expresado que confiaban o que creían en Jesús. Y a eso fue que el Señor le dirigió esta palabra. Y lo dice así claro, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Oye, gloria a Dios, bendito el Señor. Seréis verdaderamente mis discípulos, si permaneciereis en mi palabra. Por extensión, el Señor le está diciendo, ustedes no son discípulos todavía, ustedes todavía no han nacido de nuevo, ustedes todavía no han confiado completamente en mí, únicamente en mí. Pero si ustedes siguen escuchando, si ustedes siguen ahí, atento a la palabra que yo le estoy dando, van a comenzar a entender y van a conocer la verdad. Vamos ahí, vamos, porque me estoy adelantando. Me estoy adelantando. El versículo 32 nos dice, luego que le dice, seréis verdaderamente mis discípulos, esto es si permanecen, esto es si me escuchan mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32 nos dice, y conoceréis la verdad. Sí, quiere decir que todavía no habían conocido la verdad. A esta gente que le está hablando, perdone tanto el énfasis, ¿verdad? Pero esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. No habían conocido la verdad a pesar de que ellos se sentían que, que habían creído. A pesar de que Juan, cuando escribió esta porción de la escritura, él dijo, los judíos que habían creído en él. Sí, eso está escrito ahí. Pero sale Jesús de atrás para adelante y le dice, bueno, si ustedes permanecen, si ustedes escuchan mi palabra, van a conocer la verdad. Ahí es que estamos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No habían conocido la verdad, por lo tanto todavía esta gente no eran libres, no habían sido libertados, ¿no?
no habían disfrutado de la salvación que nosotros hablamos en nuestros términos hoy en día. Todavía no tenían fe en Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Todavía no aceptaban que ellos eran pecadores y que la paga del pecado les condena al infierno, les condena a estar perdidos por toda la eternidad. Todavía no entendían eso, no creían en Jesucristo como libertador, como Salvador. Sí, por eso Jesús le está hablando tan claro. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Estaban allí los apóstoles? Sí, estaban. Estaban aquellas mujeres que servían a Jesucristo y donde quiera que él iba le ayudaban y eran una sierva del Señor. Sí estaban. Pero aquí el texto dice que se estaba refiriendo a aquellos judíos que habían creído en él, y como Jesús no estaba, no lo engañaba a todo el mundo, ¿verdad? No lo podían engañar porque él sabía lo que había en el corazón de las personas. Jesús le dice, ustedes no están creyendo nada, pero les voy a decir algo. Si ustedes siguen escuchando la palabra, van a conocer la verdad y van a ser libres. Van a ser libres. Mire que se revolcaron esa gente. Se revolcaron porque lo que Jesús dijo le cayó ahí mismito donde le duele más. Porque ellos se creían que eran muy buenos y que ellos no tenían pecado, que ellos no eran pecadores y que ellos no podían ir a la condenación porque ellos eran hijos de Abraham. Vamos a la palabra. Versículo 33 nos dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mm. No aceptaban que eran pecadores, no aceptaban que Jesús tenía que libertarlos, no aceptaban que ellos estaban en condenación y necesitaban un libertador, un Señor sobre sus vidas, un sustituto por sus pecados. No lo aceptaban. Ellos decían claramente, no, espérate un momento, nosotros, no venga con eso porque nosotros somos de la descendencia de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿De qué tú hablas? Mira cómo lo dijeron ellos. ¿Qué dices tú? ¿Cómo es eso? ¿Qué dices tú? Así le dijeron. ¿Cómo dices tú? ¿Cómo dices tú seréis libres? Esto no va con nosotros porque nosotros no somos pecadores, nosotros no estamos en condenación como tú estás infiriendo aquí, nosotros no necesitamos un libertador porque nosotros estamos libres, nosotros no hemos sido esclavos de nadie, nunca. Bendito sea el Señor, parece que se olvidaron cuando estuvieron de esclavos en Egipto, ¿verdad? Bendito sea el Señor por siempre. Ok, el 34, Jesús vuelve y le responde, Jesús le respondió. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí tienen que entender, ¿ok? Es lo que le está diciendo el Señor, ¿verdad? Esto es cuando dice de cierto os digo, que repite, es una afirmación positiva, doblemente positiva. Esto es algo seguro, seguro que ustedes son pecadores. Sí, y porque son pecadores, son esclavos del pecado. Sí, eso le está diciendo el Señor. Yo le aseguro a ustedes, se lo aseguro que ustedes han pecado y todo aquel que peca, esclavo es del pecado. Así fue que se los dijo. Esclavo es del pecado. Y el esclavo, dice el 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Gloria a Dios. Eso es énfasis, hay que hacerlo, ¿verdad? Porque lo que el Señor ofrece cuando Él viene a nuestras vidas, luego que nos hace entender que somos pecadores y que la paga del pecado es muerte, Él ofrece vida, pero no una vida temporal, una vida para siempre. Y me gusta ver estos énfasis en la escritura. Dice, el hijo sí permanece en la casa para siempre. El esclavo no, ustedes son esclavos del pecado. Ustedes tienen que ser libertos del pecado.
La paga del pecado hay que ejecutarla y yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo voy a pagar esa deuda de cada uno de ustedes. Ustedes necesitan confiar en mí. Lo pongo así porque esto fue antes de la cruz. Bendito sea el Señor. Ya Jesús fue a la cruz. Ya Jesús pagó por todos nuestros pecados. Y nosotros tenemos que creer esa verdad. Sí somos pecadores. Sí, la paga del pecado nos condena. Nos condena al infierno. Nos condena a la muerte. Sí, la paga del pecado es muerte. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar, Él fue crucificado, el sacrificio que Él hizo por nosotros, que fue voluntariamente, Él fue a la cruz voluntariamente, para eso vino. Él pagó nuestra deuda y nosotros necesitamos creer que sí, Él murió por nuestra maldad, murió por nuestros pecados. Y ahí es que viene el arrepentimiento, el que de verdad, caramba, tan pecador que yo soy y Cristo dio su vida por mí. Bendito sea el Señor por siempre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo. Yo lo creo, yo recibo a tu Hijo como mi Salvador porque ese pecado me condena, pero Él lo llevó allí en el Calvario. Él pagó la deuda y ahora yo puedo recibir la libertad en confianza, en fe, creyendo en tu Hijo amado. Bendito el Señor, mi amado Salvador. Gloria, el arrepentimiento. Eso es reconocer que somos pecadores, ¿verdad? Y darle una vuelta porque nosotros no podemos salvarnos nosotros mismos y solamente confiar en Cristo Jesús. Un giro de 180 grados porque esta gente se creían buenos y ellos tenían que dar la vuelta, ¿sí? Tenían que arrepentirse. Esta gente se creían que no necesitaban a Jesucristo, que no necesitaban un Salvador. Y a pesar de que decían que habían creído, así hay mucha gente que creen que están con Dios, pero estar con Dios es a la manera de Dios, a la forma de Dios. Y Dios dice que nadie puede salvarse por sus buenas obras, por sus buenas acciones, nadie puede ser salvo. Así que tenemos que virarnos de nuestra justicia, tenemos que hacer un giro y volver a Jesús, volver al Calvario, volver a Cristo, volver y mirar a esa cruz donde Cristo fue crucificado, donde Él tuvo que ser bajado, sepultado y resucitado por el Padre. Volver a ese evento donde Cristo pagó por todos nuestros pecados. Sí, y dejar de creer que nosotros no nos salvamos a nosotros mismos, sino confiar que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús, por la fe de Cristo, confiando en Cristo. Aquí estas personas no podían entender que eran pecadores, pero Jesús se lo hace bien claro. El versículo 35 nuevamente. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Bendito sea el Señor. Y llegamos a ese texto con el cual comenzamos esta disertación. Llegamos a ese versículo que es el 36. Nos dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis, ¿verdad? Seréis, perdón, lo leo de nuevo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Gloria a Dios. Versículo 37. Sé que sois hijo de Abraham. Ellos reclamaban eso. Ahí está. Nosotros somos linaje de Abraham. ¿Cómo tú vas a condenarnos a nosotros? Decir que nosotros no somos de los caminos de Dios. Sí, si somos descendientes de Abraham. Sí, el Señor le dice, sí, yo sé que son descendientes de Abraham. Yo lo sé. Eso el Señor le contestó en el versículo 37. 37. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procurad matarme porque mi palabra no haya cabida
en vosotros. Ahí está el detalle y ahí está el problema. Sí, a usted les gustan los milagros que yo hago. A usted le gustan los panes y los peces, como dicen en este tiempo, ¿verdad? A usted le gusta leer en la escritura y ver que el viento me obedece y el mar me obedece, se calman las aguas, que son milagros que vemos aquí en el libro de Juan. Desde el primer milagro que el Señor performó, que fue transformar el vino, el agua en vino. Bendito sea el Señor por eso. Ustedes les gusta eso y disfrutan de la comida que yo hago con los peces y los panes. Ustedes se satisfacen en el estómago. Eso es cosa pasajera, física. Pero no creen, no confían. ¿Por qué no confían? El Señor les dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No la pueden recibir. No pueden aceptar que yo soy el camino, la verdad y la vida. No pueden aceptar que yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No pueden aceptar que a eso fue lo que yo vine, a entregar mi vida y pagar su deuda. No pueden aceptar que su deuda está salda delante de la presencia de Dios. Que cuando yo dije consumado es desde el Calvario, lo que yo estaba diciendo es que ya pagué por todos los pecados, ya yo pagué por todos ellos. Resta que aquel que cree en mí se le da vida eterna, se le da el perdón de los pecados, se le da la salvación, es pasado de muerte a vida, trasladado de lugares de tiniebla a lugares de luz. Pero esas palabras no tienen cabida en su mente, en su corazón, porque usted no la creen. Y ahí eso se lo dice claramente. Ahí es que yo los quiero llevar. Yo los quiero llevar a la verdad de que yo soy el único que puedo salvarle. El único camino, la puerta, el Salvador. El Salvador del mundo, Jesús, que eso es lo que quiere decir. Bendito sea el Señor por siempre. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. A todo esto a Jesús le pasó algo semejante en el capítulo 2, versículos 24 y 25. Y el Señor responde, ¿verdad? Esto es como para sí mismo, ¿verdad? Pero está escrito, está plasmado allí. Capítulo 2 de Juan, versículos 24 y 25. Sí, porque había gente que al escuchar a Jesús y a ver a Jesús trabajar y hacer este milagro, pues ellos como que les gustó eso y se le atribuye que habían creído, que habían creído en Jesús, sí. Pero Jesús dice, no se fiaba de ellos. Búsquelo, eso está preciosísimo. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque él conocía a los hombres y sabía lo que había en ellos, sabía que no creían, sabía que no confiaban. El fin de este mensaje es para despertarle, no para condenar a nadie. Es para que usted pueda pensar, caramba, ¿estoy yo creyendo en Jesús o estoy creyendo en que yo soy fiel y voy y me congrego y predico? Sí, porque hay otro grupo de personas que van con ese cantar delante de la presencia de Dios en el reino de los cielos, en aquel día, ¿verdad? Se van a asomar allí predicadores, ¿verdad? Personas que sanaban, ¿verdad? Sanando, personas que expulsaban demonios, le van a decir, hemos hasta comido contigo, y le va a decir, espérate un momento, yo no os conozco, que no sea el caso tuyo, mi hijo, mi gente, que no sea el caso suyo, que cuando usted vaya a la presencia de Dios, Dios le diga, entra al gozo de tu Señor fiel, pero te va a decir fiel por la fidelidad de Cristo, por el sacrificio de Cristo, aleluya, porque tú no vas a tener confianza en ti mismo, sino en el Señor. Ahí es que tú tienes que examinar tu corazón, en quién tú estás creyendo,
¿En el pastor que puso las manos sobre tu cabeza? ¿O en la iglesia que dicen que es la iglesia viva o de alabanza? ¿En eso? ¿O es en el Hijo de Dios que murió por ti en el Calvario? ¿O es en aquel que el Padre, cuando fue crucificado, bajado de la cruz, sepultado, que el Padre vino y le resucitó de entre los muertos? En el Cristo resurrecto, en el Señor de gloria, en aquel que dice que si tú crees en Él, Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es lo que te dice. Si tú crees en mí, yo te doy vida para siempre, perdón para siempre, salvación para siempre, vida eterna. Y si eso te molesta, es que tú no crees en Dios. Tú no confías en Jesucristo, porque Jesús es un ser eterno. Él vino y se metió acá, tomó carne y vivió su vida física y fue al Calvario y entregó su vida. Pero Jesús, el Hijo de Dios, es eterno. Él siempre ha sido y siempre será. Y lo que Él te da es eterno, es perdón eterno, es salvación eterna, es una bendición para siempre. Tanto así que te ha trasladado de lugares de tiniebla a lugares de luz. Gloria a Dios, gracias. Mira a ver lo que puedes hacer con eso. Si tu confianza no es en Cristo, habla con el Señor. Señor, ya yo no voy a confiar en mí. Ya yo no voy a confiar en que yo predico, en que yo ayuno, en que yo oro. No, yo voy a confiar en ti, en que tú pagaste por todos mis pecados, en que tú eres mi Salvador. Mi confianza es solo, oh Señor Jesús, solo en ti, en que moriste y pagaste por mis pecados y fuiste resucitado luego que fuiste sepultado, que estás vivo y que eres poderoso para guardar mi depósito hasta el día de la redención. Bendito sea el Señor. Gracias y paz. Padre Santo, gracias por este momento tan precioso. Ayude a cada uno de los que han oído y han de escuchar este mensaje, de que estén certeros de que su confianza no es en ellos, sino en Cristo Jesús, en lo que Jesús hizo por ellos en el Calvario. Señor, sí, ilumine su mente, sus corazones. Haga esa obra que es del Espíritu Santo de Dios, que vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es una obra de punto de regenerativo, de salvación, que nosotros no podemos hacer. Usted es el que nos transforma, usted es el que nos regenera, Padre. Haga esa obra en este mundo. Bendito el Señor. En estas personas que han escuchado su palabra, pero todavía no han confiado genuinamente, que puedan confiar, descansar solo en el sacrificio perfecto de su Hijo amado. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias y paz. Bendito sea el Señor. El Señor los cuide y les dé entendimiento. Si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, de nuevo, si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Gracias y paz, que el Señor los guarde y le ayude, ¿verdad? Los guíe en la meditación de esa palabra, para confiar solo en Jesucristo el Señor. Que el Señor los guarde.